El millonario hizo su pedido en otro idioma solo para burlarse de la mesera, pero su respuesta dejó a todo el restaurante en silencio. Esa noche el restaurante estaba lleno, las luces eran cálidas, la música sonaba bajito y el olor a carne asada y vino caro se mezclaba en el aire. En una mesa al centro, donde todos podían verlo, estaba sentado Alejandro Montaño, 39 años, traje hecho a la medida, reloj que brillaba cada vez que movía la mano. Frente a él estaba su novia, Fernanda, 25 años, vestido ajustado color rojo y una sonrisa que parecía más pendiente de quien los miraba que de lo que él decía. Alejandro hablaba fuerte, como si el lugar le perteneciera. Contaba anécdotas de negocios, mencionaba cifras enormes y nombres de empresarios importantes. Cada tanto miraba alrededor, buscando ojos que lo reconocieran. Le gustaba que lo miraran. Le gustaba sentirse el más importante del lugar. Cuando la mesera se acercó, él apenas la volteó a ver. Se llamaba Valeria Ruiz, 32 años, cabello recogido en una cola sencilla, maquillaje discreto y un uniforme negro impecable. Llevaba una libreta en la mano y una expresión tranquila. Alejandro ni siquiera leyó el menú completo. Lo cerró con seguridad y dijo en voz alta, con acento exagerado, que ordenaría en francés. Fernanda soltó una risita nerviosa. Varias mesas cercanas voltearon a ver. Alejandro empezó a hablar con fluidez, nombrando platillos y vinos como si estuviera en París. Su tono tenía algo de reto, algo de burla, como si estuviera seguro de que la mujer frente a él no entendería ni una sola palabra. Mientras hablaba, la miraba de arriba a abajo, convencido de que la había puesto en aprietos. Pensó que tal vez ella tendría que llamar a otro mesero, o que se quedaría en silencio sin saber qué hacer. Cuando terminó, sonrió satisfecho, esperando verla confundida. Pero Valeria no cambió la expresión. Lo miró directo a los ojos y respondió en el mismo idioma, con pronunciación clara y natural. Repitió cada detalle del pedido. Corrigió suavemente una palabra que él había dicho mal y le recomendó un vino diferente que combinaba mejor con el platillo. Lo hizo sin levantar la voz, sin burlarse, sin cambiar el gesto tranquilo que llevaba desde que llegó a la mesa. El silencio fue inmediato. La risa de Fernanda se apagó. Las mesas cercanas dejaron de hablar. Alejandro se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta. No esperaba eso. No estaba preparado para que la mujer que había subestimado le contestara con tanta seguridad. Intentó reaccionar. Aclaró la garganta y dijo que sí, que eso estaba bien, pero su tono ya no era el mismo. Valeria asintió con una pequeña sonrisa profesional y se retiró caminando con calma. Alejandro sintió el calor subirle al rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Fernanda lo miró, intentando romper la tensión, y comentó que qué curioso que la mesera hablara francés. Él respondió que seguramente había vivido de intercambio o algo así, restándole importancia, pero por dentro estaba molesto, no con ella, sino consigo mismo. Se dio cuenta de que había querido lucirse y el resultado había sido lo contrario. Cuando Valeria regresó con el vino, lo sirvió con movimientos precisos. Explicó brevemente la cosecha, el origen y el sabor, todo en francés. Luego cambió al español con naturalidad y preguntó si necesitaban algo más. Alejandro apenas pudo asentir. Durante el resto de la cena, intentó recuperar el control. Habló más fuerte que antes, contó otra historia sobre una compra millonaria que había cerrado esa semana y pidió el postre sin mirar el menú. Pero algo ya había cambiado. Cada vez que Valeria pasaba cerca, él la miraba de reojo. No veía solo a una mesera. Veía a alguien que no encajaba con la idea que él se había hecho en segundos. Fernanda notó esa mirada. Le preguntó si todo estaba bien. Él dijo que sí, que solo estaba pensando en un negocio pendiente. Sin embargo, su mente regresaba una y otra vez al momento exacto en que Valeria empezó a hablar francés, a la seguridad en su voz, a la forma en que lo corrigió sin hacerlo, quedar peor de lo que ya estaba. Cuando pidieron la cuenta, fue ella quien la llevó. Alejandro sacó su tarjeta negra con un gesto automático. Mientras firmaba, intentó mirarla con la misma confianza de siempre, pero esta vez no encontró desprecio en sus propios ojos, sino curiosidad. Le preguntó, tratando de sonar casual, dónde había aprendido el idioma. Valeria respondió que había estudiado varios años fuera del país. Nada más. No dio detalles. No presumió. Solo dijo eso y le agradeció la visita. Alejandro dejó una propina generosa, más de lo habitual, como si eso pudiera equilibrar algo. Se levantó, acomodó su saco y ayudó a Fernanda a ponerse de pie.
Antes de salir, volteó una vez más. Valeria ya atendía otra mesa, hablando ahora en inglés con unos turistas. Él frunció el ceño, sorprendido otra vez. Salió del restaurante con una sensación extraña en el pecho. No era enojo, no era vergüenza solamente. Era algo que no sabía nombrar. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no se había dejado impresionar por su dinero ni por su actitud. Y eso, aunque no quisiera aceptarlo, lo había dejado pensando más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa misma noche, cuando Alejandro dejó a Fernanda en su departamento, el silencio dentro de su camioneta se volvió pesado. Ella intentó hablar del viaje que querían hacer a Cancún, de una fiesta a la que los habían invitado, pero él apenas respondía con frases cortas. Su mente seguía en el restaurante, en la mirada tranquila de Valeria, en la forma en que lo corrigió sin esfuerzo. Cuando Fernanda bajó del auto, le dio un beso rápido y le dijo que no estuviera de mal humor por una tontería. Él forzó una sonrisa y arrancó sin contestar. Mientras manejaba por las calles iluminadas, apretó el volante con fuerza. No estaba acostumbrado a sentirse así. Desde joven había aprendido que el dinero abría puertas, que su apellido pesaba, que su voz se escuchaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se había sentido pequeño frente a alguien que no llevaba traje caro ni joyas llamativas. Al llegar a su penthouse, dejó las llaves sobre la barra y se sirvió un whisky. Caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad. Las luces brillaban abajo, los edificios altos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Normalmente esa vista le recordaba todo lo que había logrado. Esa noche no le dio ninguna satisfacción. Recordó el momento exacto en que empezó a hablar en francés. Recordó cómo algunas personas voltearon a verlo, cómo sintió que controlaba la escena. Y luego, el giro, la voz firme de Valeria repitiendo cada palabra con naturalidad. Cerró los ojos y negó con la cabeza, como si quisiera borrar la imagen. Se dijo que no era importante, que solo era una mesera que había tenido suerte estudiando fuera, que no cambiaba nada en su vida, pero no podía evitar pensar en su expresión. No había burla en su rostro, tampoco miedo, solo seguridad. Eso era lo que más le molestaba. No había logrado hacerla sentir menos. Al día siguiente, en la oficina, Alejandro llegó más serio de lo habitual. Su asistente notó el cambio. Le recordó que tenía una reunión con un grupo de inversionistas. Él asintió y entró a la sala de juntas. Habló de números, de proyectos inmobiliarios, de planes de expansión. Todos lo escuchaban atentos. Algunos asentían con admiración. Normalmente eso lo llenaba de energía. Esa mañana, sin embargo, sentía que estaba actuando en automático. En medio de la reunión, uno de los inversionistas hizo un comentario en inglés sobre una posible alianza internacional. Alejandro respondió con fluidez. Sabía idiomas. Había estudiado en el extranjero. No era un hombre ignorante. Y aún así, la imagen de Valeria hablando francés volvió a aparecer en su mente. Se distrajo por un segundo y tuvo que pedir que repitieran la pregunta. Eso no le pasaba nunca. Al terminar la junta, se encerró en su oficina, tomó su celular y, sin pensarlo demasiado, buscó el nombre del restaurante, miró las fotos, las reseñas, incluso los comentarios recientes, como si en algún lugar fuera a encontrar el nombre completo de la mesera. Se sintió ridículo. Dejó el teléfono sobre el escritorio y se recargó en la silla. Intentó concentrarse en un contrato pendiente, pero cada vez que bajaba la vista al papel, veía el rostro de ella. Por la tarde, Fernanda apareció sin avisar. Entró con una bolsa de compras y un perfume nuevo. Le dijo que quería que fueran a cenar esa noche con unos amigos. Alejandro la miró y notó algo que antes no veía. La conversación con ella era ligera, superficial. Hablaban de viajes, de ropa, de eventos sociales. Nada profundo, nada que lo moviera por dentro. Mientras ella hablaba, él pensó en la respuesta breve de Valeria cuando le preguntó dónde había aprendido francés. Había dicho que estudió fuera del país, sin presumir, sin dar detalles. Fernanda notó que él no la estaba escuchando. Le preguntó qué le pasaba. Alejandro respondió que estaba cansado. Ella frunció el ceño y dijo que últimamente estaba raro, que desde la cena parecía distraído. Él evitó el tema. No quería admitir que una escena tan pequeña lo tenía inquieto. Esa noche canceló la salida con sus amigos. Dijo que tenía trabajo. Fernanda se molestó. Discutieron por primera vez en meses. Ella le reclamó que siempre priorizaba los negocios. Él respondió que no era el momento para dramas. Cuando ella se fue, dando un portazo, Alejandro no sintió culpa. Sintió algo más cercano a la claridad,
Se dio cuenta de que la discusión no era realmente por la salida cancelada, era porque algo dentro de él se había movido y ya no encajaba con la vida que llevaba. Pasaron 2 días y la imagen no desapareció. Intentó convencerse de que solo era su orgullo herido, que necesitaba volver al restaurante para demostrar que nada lo afectaba. El tercer día, mientras revisaba su agenda, encontró un espacio libre en la noche. Cerró la carpeta de golpe. Sin pensarlo demasiado, tomó su saco y salió antes de lo habitual. Durante el trayecto, su corazón latía más rápido de lo normal. No sabía exactamente qué iba a hacer. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba volver a verla. Cuando llegó al restaurante, se quedó unos segundos dentro del auto, mirando la entrada. La misma puerta, las mismas luces. Se preguntó si ella estaría trabajando. Se preguntó si lo recordaría. Bajó del vehículo y caminó hacia adentro con paso firme, como si fuera cualquier otra noche. Pero por dentro, algo estaba distinto. Ya no quería impresionar a nadie. Quería entender por qué una mujer que apenas le había dirigido unas frases había logrado sacudir su seguridad de esa manera. Y mientras cruzaba el umbral del restaurante, no sabía que esa decisión iba a empezar a cambiar el rumbo de todo lo que creía tener bajo control. Esa tarde, antes de que Alejandro cruzara la puerta del restaurante otra vez, Valeria ya llevaba varias horas trabajando. Había llegado desde temprano, como siempre. Se amarró el cabello frente al espejo del pequeño baño del personal, respiró hondo y se miró unos segundos. Sus ojos mostraban cansancio, pero también decisión. No estaba ahí por gusto. Tampoco por falta de capacidad. Estaba ahí porque la vida se había movido de lugar en cuestión de meses. Mientras acomodaba las mesas y revisaba que todo estuviera limpio, su mente se fue a la ciudad que había dejado atrás. Antes vivía en Monterrey. Tenía un departamento propio, un buen sueldo y un puesto como coordinadora en una empresa de comercio internacional. Hablaba inglés, francés y alemán con naturalidad. Viajaba seguido, negociaba contratos y lideraba equipos. No era una improvisada. Había estudiado una carrera, una maestría y varios diplomados. Le había costado años de esfuerzo llegar ahí, pero un cambio en la dirección de la empresa lo alteró todo. Llegó un nuevo gerente que decidió recortar personal. Ella no estaba en su lista de confianza. En menos de un mes perdió el empleo. Intentó buscar algo similar, pero justo en ese momento su mamá enfermó. Doña Carmen vivía sola en otra ciudad y necesitaba apoyo constante. Valeria no lo dudó. Empacó lo necesario, dejó su departamento y se mudó para cuidarla. Los ahorros no durarían para siempre. Buscó trabajo en su área, pero las vacantes eran pocas y mal pagadas. No quería depender de nadie, así que aceptó el puesto en el restaurante mientras encontraba algo más estable. Algunos conocidos se sorprendieron cuando la vieron con uniforme y libreta en mano. Ella solo decía que era temporal, que el trabajo no definía quién era. Esa noche en que Alejandro la miró con superioridad, ella notó desde el primer momento su intención. No era la primera vez que alguien intentaba impresionarla hablando en otro idioma. Tampoco era la primera vez que alguien asumía que por llevar un uniforme sencillo, no sabía más que tomar órdenes. Cuando él empezó a hablar en francés, ella reconoció de inmediato el acento aprendido en escuela privada. Lo dejó terminar, no por miedo, sino porque sabía que el momento iba a ser claro por sí solo. Cuando respondió, lo hizo con calma. No quería humillarlo, solo quería hacer su trabajo, pero vio el cambio en su rostro. Vio cómo su seguridad se rompía por un segundo. Eso no le dio satisfacción. Le dio una mezcla rara de tristeza y cansancio. Estaba acostumbrada a que la subestimaran. Lo que no esperaba era que, después de esa noche, él regresara. Ese día, mientras acomodaba copas en la barra, una compañera le comentó que un cliente elegante había preguntado si ella trabajaba esa noche. Valeria fingió no darle importancia, pero supo de inmediato quién era. No necesitaba que le dijeran el nombre. Sintió una pequeña tensión en el pecho. No miedo, más bien curiosidad. Cuando Alejandro entró al restaurante, ella estaba atendiendo otra mesa. Lo vio desde lejos. Traje oscuro, postura recta, expresión seria. No venía acompañado. Eso le llamó la atención. Él pidió una mesa, y para sorpresa de ambos, el gerente la asignó a ella. Valeria caminó hacia él con la misma tranquilidad de siempre. Lo saludó de manera profesional, como si fuera un cliente más. Alejandro sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. Esta vez no habló en francés. Pidió un café y algo ligero para cenar. Su tono era distinto, más contenido. Durante unos minutos, ninguno mencionó lo ocurrido días antes. Ella tomó la orden y se retiró.
Mientras preparaban el café, su mente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué había vuelto? ¿Quería demostrar algo? ¿O simplemente había quedado incómodo? Cuando regresó con la taza, él le agradeció y después de un silencio breve, le dijo que había sido una sorpresa escucharla hablar así. No lo dijo con ironía, lo dijo con sinceridad. Valeria respondió que los idiomas eran parte de su formación. Alejandro frunció ligeramente el ceño, interesado. Le preguntó en qué había trabajado antes. Ella dudó un segundo. No le gustaba dar explicaciones personales a clientes, pero algo en la forma en que él preguntó la hizo responder. Le contó, sin entrar en demasiados detalles, que trabajaba en comercio internacional y que hablaba varios idiomas por necesidad profesional. Alejandro la escuchó sin interrumpir. Por primera vez no estaba pensando en impresionar, estaba escuchando de verdad. Cuando ella terminó, él preguntó por qué entonces estaba ahí. Valeria mantuvo la voz firme. Le explicó que había perdido su empleo y que se mudó para cuidar a su mamá. No hubo drama en sus palabras, solo hechos. Alejandro bajó la mirada un momento. No esperaba esa respuesta. En su mundo, las cosas se resolvían con dinero, pero sabía que no todo era tan simple. Ella se excusó para seguir trabajando. No quería convertir la conversación en algo personal. Mientras atendía otras mesas, sintió la mirada de él varias veces. No era una mirada pesada, era más bien pensativa, como si estuviera intentando entender algo. Cuando Alejandro terminó su café, pidió la cuenta. Antes de irse, le dijo que admiraba su preparación. Valeria agradeció el comentario, pero no mostró emoción especial. Había aprendido a no dejarse llevar por palabras bonitas. Cuando él salió del restaurante, ella respiró hondo. Sabía que algo se había movido. No sabía exactamente qué, pero tenía claro que su vida ya había cambiado una vez por decisiones inesperadas. Y no estaba dispuesta a perder el equilibrio otra vez por la atención de un hombre acostumbrado a tenerlo todo. Desde que volvió a ver a Valeria en el restaurante, algo en Alejandro ya no encajaba con su rutina. Intentó seguir con su vida como siempre. Reuniones, llamadas, cenas sociales, eventos donde todos lo saludaban por su apellido. Pero en medio de todo eso, su mente se iba a otro lugar, a la forma tranquila en que ella hablaba, a la claridad con la que explicó por qué estaba trabajando ahí. No había vergüenza en su voz, no había lástima, solo decisión. Y eso lo descolocaba más que cualquier discusión. Fernanda empezó a notar el cambio. Al principio pensó que era estrés por el trabajo. Le mandaba mensajes preguntando si ya había comido, si quería verla, si iban a salir el fin de semana. Alejandro respondía tarde o con frases cortas. Una noche ella llegó a su departamento sin avisar, como solía hacerlo. Traía una botella de vino y la intención de quedarse a dormir. Alejandro estaba sentado en el sillón, mirando el teléfono sin realmente verlo. Cuando la escuchó entrar, levantó la vista y forzó una sonrisa. Fernanda se acercó, lo besó y empezó a contarle que había reservado boletos para un viaje a Nueva York. Decía que necesitaban distraerse, que los notaba distantes. Alejandro la escuchaba, pero por dentro sentía que estaba en otro lugar. Cuando ella terminó de hablar, él guardó silencio unos segundos. No quería decirlo de golpe, no quería armar un drama, pero tampoco podía seguir fingiendo. Le dijo que no estaba seguro de querer hacer ese viaje. Fernanda frunció el ceño. Preguntó si había pasado algo. Alejandro negó con la cabeza. Intentó explicar que sentía que estaban en momentos distintos, que su relación se había vuelto automática. Ella lo miró incrédula. Le recordó que llevaban más de un año juntos, que habían hablado de vivir juntos, que incluso habían comentado la idea de casarse algún día. Alejandro sintió el peso de esas palabras, pero no se movió. Le dijo que no estaba listo para algo así, que no quería seguir por costumbre. Fernanda cambió de tono. Pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. Le preguntó si había otra persona. Alejandro dudó. No quería mentir, pero tampoco sabía qué responder. No había una relación con Valeria, ni siquiera una amistad, solo una sensación que no sabía explicar. Le dijo que no había nadie, que simplemente necesitaba espacio. Esa respuesta no calmó nada. Fernanda comenzó a llorar. Dijo que él siempre había sido frío cuando algo no salía como quería, que estaba acostumbrado a tomar decisiones sin pensar en los demás. Alejandro se mantuvo serio. Parte de él sabía que algo de razón tenía, pero también sabía que quedarse solo por no herirla sería peor. La discusión subió de tono. Fernanda le reclamó que desde aquella cena estaba raro. Mencionó a la mesera sin decir su nombre. Dijo que lo había visto mirarla más de la cuenta.
Alejandro sintió un golpe directo al pecho. No lo negó de inmediato. Eso fue suficiente para confirmar las sospechas de ella. Le preguntó si estaba dispuesto a terminar una relación por una mujer que apenas conocía. Alejandro respondió que no era por otra mujer, que era porque se dio cuenta de que algo no estaba bien desde antes. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Fernanda se limpió las lágrimas con rabia, tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, le dijo que algún día se iba a arrepentir de dejar a alguien que siempre estuvo a su lado. La puerta se cerró con fuerza. Alejandro se quedó de pie en medio de la sala. No sintió alivio inmediato, tampoco tristeza profunda. Sintió una mezcla extraña de culpa y claridad. Se sirvió otro trago, pero no lo terminó. Caminó hasta el ventanal y miró la ciudad otra vez. Pensó en todo lo que tenía, pensó en lo que acababa de perder, y pensó en la razón real por la que no pudo seguir. No era solo Valeria. Era la sensación de que había estado viviendo en automático, de que todo giraba alrededor de su imagen y no de lo que realmente quería. Al día siguiente, la noticia de la ruptura empezó a correr entre sus conocidos. Algunos amigos le llamaron para preguntar qué había pasado. Él respondió con evasivas. No quería dar explicaciones. En la oficina, su socio Ricardo notó su actitud distante. Le preguntó si todo estaba bien en casa. Alejandro respondió que sí, que solo estaba reorganizando algunas cosas, pero en realidad, lo único que tenía claro era que necesitaba volver a ver a Valeria, no como cliente curioso, no como hombre orgulloso, sino como alguien que quería entender por qué una mujer que no intentó impresionarlo había logrado mover algo que nadie más había tocado en años. Esa misma tarde, mientras revisaba unos documentos, se encontró escribiendo su nombre en el margen de una hoja sin darse cuenta. Valeria. Se quedó mirando las letras unos segundos. Respiró hondo. Sabía que terminar con Fernanda era una decisión fuerte. Sabía que no había marcha atrás. Y aunque intentaba convencerse de que lo hacía por él mismo, en el fondo entendía que todo había comenzado aquella noche en que quiso lucirse hablando en francés y terminó cuestionando todo lo que creía tener bajo control. Esa noche Alejandro no lo pensó demasiado. Salió de la oficina más temprano de lo normal. No avisó a nadie a dónde iba, ni siquiera a su asistente. Tomó las llaves de su auto y manejó directo al restaurante. Durante el trayecto, sentía el corazón más acelerado que en cualquier cierre de negocio. Se repetía que solo quería hablar con Valeria con calma, sin espectáculo, sin arrogancia. Cuando llegó, el lugar estaba medio lleno. No era hora pico todavía. Entró y sus ojos la buscaron casi de inmediato. La vio al fondo, acomodando unos platos en una mesa. Llevaba el mismo uniforme negro, el cabello recogido, la expresión tranquila. Por un segundo pensó en dar media vuelta. No estaba acostumbrado a sentirse inseguro, pero se obligó a avanzar. El gerente lo reconoció y le ofreció una mesa. Alejandro pidió sentarse en la sección de Valeria. No quiso explicar por qué. Solo lo dijo con naturalidad. Cuando ella se acercó y lo vio, no mostró sorpresa exagerada, solo una leve pausa en su paso. Lo saludó como a cualquier cliente. Él respondió con un tono más suave que las veces anteriores. Esta vez no abrió el menú. Le pidió unos minutos antes de ordenar. Valeria asintió y se retiró. Alejandro respiró hondo, miró alrededor. Nadie estaba pendiente de él. Nadie esperaba un espectáculo. Eso lo tranquilizó un poco. Cuando ella regresó, él habló antes de que pudiera preguntar por la orden. Le dijo que no había ido solo a cenar, que quería hablar con ella si tenía un momento libre. Valeria lo miró con atención. No parecía incómoda, pero sí cautelosa. Le explicó que estaba trabajando y que no podía sentarse a conversar mucho tiempo. Alejandro asintió. Dijo que lo entendía, que solo necesitaba decir algo. Ella permaneció de pie, con la libreta en la mano. Alejandro bajó la mirada un segundo y luego volvió a verla. Le confesó que desde aquella noche no había podido sacarla de su mente, no por lo que pasó en público, sino por la seguridad con la que respondió. Le dijo que lo hizo pensar, que lo hizo cuestionarse cosas. Valeria no sonrió ni se mostró impresionada, solo escuchó. Él continuó, diciendo que había terminado su relación, que no era solo por ella, pero que el momento en el restaurante fue un punto de quiebre. Al oír eso, Valeria frunció ligeramente el ceño. No esperaba esa información. Le dijo con calma que no quería ser la causa de problemas en la vida de nadie. Alejandro negó con la cabeza. Aclaró que la decisión fue suya, que nadie lo obligó. El silencio entre ellos fue corto pero intenso. Finalmente, él le pidió salir algún día, sin presión, sin promesas grandes.
Solo una cena fuera del restaurante, donde pudieran hablar sin interrupciones. Valeria bajó la mirada unos segundos. Pensó en su mamá, en su trabajo, en la diferencia de mundos que era evidente. Pensó también en la primera impresión que tuvo de él, orgulloso, seguro de sí mismo, acostumbrado a tener el control. Levantó la vista y respondió con educación que agradecía la invitación, pero que no estaba interesada en salir con clientes. Alejandro intentó decir que podía dejar de ser cliente, que podía ir a otro lugar. Ella negó suavemente. Dijo que en este momento su prioridad era su familia y su estabilidad, que no buscaba complicaciones. No habló con dureza, no lo rechazó con desprecio, simplemente marcó un límite claro. Alejandro sintió el golpe. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran, mucho menos de esa forma tan tranquila. Por un segundo pensó en insistir más, pero algo en la mirada firme de Valeria lo detuvo. Entendió que presionar solo empeoraría las cosas. Asintió despacio y pidió algo sencillo para cenar. No quería irse de inmediato. Quería demostrar que respetaba su decisión. Durante el resto de la noche, ella lo atendió con la misma profesionalidad que a cualquier otro, sin coqueteos, sin señales especiales. Alejandro observó cada detalle, la forma en que trataba a los demás clientes, la paciencia con la que explicaba el menú, la manera en que resolvía un error en la cocina sin perder la calma. No veía a una mujer impresionada por su dinero. Veía a alguien que sabía exactamente quién era y lo que valía. Cuando pidió la cuenta, dejó una propina generosa, pero esta vez no como intento de compensación. Era una muestra de respeto. Antes de irse, la miró una vez más y le dijo que entendía su respuesta, que no quería incomodarla, pero que no iba a negar lo que sentía. Valeria sostuvo su mirada. Le respondió que los sentimientos no siempre son suficientes, que también importa el momento y las circunstancias. Alejandro salió del restaurante con una mezcla de frustración y admiración. No había conseguido lo que quería, pero en el fondo, su interés creció más, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no se dejó llevar por su apellido ni por su dinero, y eso, lejos de alejarlo, lo hizo querer volver al día siguiente. Después del rechazo, cualquiera habría dejado el tema ahí. Alejandro no. Al día siguiente volvió al restaurante. No llevaba flores esa vez, solo una decisión clara en la cabeza. No iba a presionarla, pero tampoco iba a desaparecer como si nada hubiera pasado. Cuando entró, algunos meseros ya lo reconocían. Valeria lo vio desde lejos, y, aunque su expresión no cambió demasiado, por dentro sintió una pequeña tensión. No esperaba verlo tan pronto. Alejandro pidió mesa otra vez en su sección. Esta vez ordenó algo sencillo, y no intentó iniciar una conversación larga. Solo le preguntó cómo estaba su mamá. Ese detalle la tomó por sorpresa. No era una pregunta superficial. Era algo que él había recordado. Valeria respondió que estable, que estaba en tratamiento. Alejandro asintió y no dijo más. Esa noche fue breve. Él pagó y se fue sin insistir. Al tercer día regresó. Y al cuarto. Y al quinto. Siempre educado. Siempre respetando su espacio. Poco a poco empezó a llevar pequeños detalles. Un día dejó un arreglo de flores en la recepción con una tarjeta sencilla que decía que esperaba que su día fuera tranquilo. No había frases exageradas. No había promesas grandes. Solo eso. Valeria recibió las flores con una mezcla de sorpresa y cautela. No quería malinterpretar nada. Tampoco quería que sus compañeros empezaran a hablar. Guardó la tarjeta en su bolso sin comentar demasiado. Alejandro comenzó a elegir siempre la misma mesa. No hablaba fuerte como antes. No buscaba llamar la atención. A veces se quedaba leyendo documentos mientras cenaba. Otras veces solo observaba el movimiento del lugar. Cuando Valeria pasaba, intercambiaban frases cortas. Él le preguntaba si había tenido un día pesado. Ella respondía lo justo. Con el paso de los días, la insistencia empezó a notarse. Algunos empleados del restaurante comenzaron a bromear con ella. Le decían que tenía un admirador constante. Valeria mantenía la calma, pero en su mente analizaba cada gesto de Alejandro. No veía arrogancia ahora, veía constancia. Una tarde, mientras ella salía del hospital después de acompañar a su mamá a una cita, recibió un mensaje del restaurante. Le avisaban que alguien había dejado otro ramo para ella. Esta vez eran flores blancas, más discretas. Dentro, una nota decía que no esperaba respuesta inmediata, que solo quería demostrar que hablaba en serio. Valeria se sentó un momento en la sala de espera del hospital con el ramo sobre las piernas. Pensó en su situación, en lo mucho que había cambiado su vida en meses. No quería involucrarse con alguien que representara un mundo tan distinto.
pero tampoco podía negar que la actitud de Alejandro estaba siendo diferente a la del hombre que conoció la primera noche. Mientras tanto, Alejandro empezaba a recibir comentarios en su propio entorno. Su socio Ricardo notó que salía más temprano de la oficina y que rechazaba algunas invitaciones sociales. Una tarde lo enfrentó en tono de broma, preguntándole si había una nueva mujer en su vida. Alejandro no dio detalles, solo dijo que estaba conociendo a alguien. Ricardo levantó las cejas, curioso, pero no insistió demasiado. Lo que no sabía Alejandro era que en el restaurante ya empezaban a circular rumores. Una mesera nueva comentó que ese cliente elegante seguramente estaba jugando, que hombres como él no se toman en serio a mujeres que trabajan ahí. Valeria escuchó el comentario sin responder. Sabía que esa era la percepción común, y justo por eso mantenía distancia. Una noche, cuando el restaurante estaba más vacío, Alejandro decidió hablar con más claridad. Le dijo que entendía sus dudas, que sabía que su primera impresión no fue la mejor. Admitió que había sido arrogante, que quiso lucirse, que ahora le daba vergüenza recordarlo. Valeria lo miró fijo. No esperaba escuchar esa palabra salir de su boca. Vergüenza. Él continuó, diciendo que no quería que lo juzgara solo por ese momento, que estaba dispuesto a demostrar que podía ser diferente. Ella respiró hondo antes de responder. Le dijo que las palabras son fáciles, que lo difícil es sostenerlas con acciones. Alejandro asintió. Le dijo que por eso seguía regresando, no para presionarla, sino para que viera que no era un impulso pasajero. Esa noche, antes de irse, dejó algo más que flores. Dejó una frase que quedó dando vueltas en la cabeza de Valeria. Le dijo que podía imaginarla caminando hacia el altar, vestida de blanco, a su lado. No lo dijo como una promesa inmediata. Lo dijo como una imagen que no podía sacar de su mente. Valeria se quedó en silencio unos segundos. Esa declaración era grande, demasiado grande para el tiempo que llevaban hablando. Le respondió con firmeza que no jugara con ideas así, que su vida no era un capricho. Alejandro sostuvo su mirada y aseguró que no estaba jugando. Cuando él salió del restaurante esa noche, Valeria apoyó las manos en la barra y cerró los ojos un momento. No estaba acostumbrada a que alguien insistiera con tanta claridad. No veía manipulación evidente, pero tampoco quería perder la cabeza. Sabía que aceptar una cita cambiaría todo, y aunque hasta ese momento había dicho que no, empezaba a preguntarse si seguir rechazándolo era realmente por prudencia o por miedo a sentir algo que no estaba en sus planes. Mientras Alejandro seguía regresando cada noche al restaurante, en la oficina empezaba a notarse un cambio que no todos veían con buenos ojos. Ricardo Salas, su socio desde hacía más de 10 años, era un hombre observador. Siempre había sido el que cuidaba los números mientras Alejandro cerraba tratos con carisma y presencia. Ricardo no sonreía mucho. Era práctico, directo y desconfiado por naturaleza. Desde hacía semanas notaba que Alejandro salía más temprano, que rechazaba cenas con clientes importantes y que parecía distraído en reuniones clave. Una tarde, después de una junta con inversionistas, Ricardo cerró la puerta de la oficina y se quedó de pie frente al escritorio de Alejandro. Le preguntó sin rodeos si estaba pasando algo. Alejandro intentó minimizar el asunto, pero Ricardo no se dejó engañar. Le dijo que lo conocía bien, que cuando algo le importaba, perdía el enfoque en lo demás. Alejandro dudó unos segundos y finalmente mencionó a Valeria. No dio demasiados detalles. Solo dijo que estaba conociendo a alguien y que eso lo tenía pensando en otras cosas. Ricardo apoyó las manos en el escritorio y preguntó quién era. Cuando Alejandro explicó que trabajaba como mesera en un restaurante del centro, el gesto de Ricardo cambió. No fue una mueca evidente, pero sí una mirada fría. Le dijo que tuviera cuidado, que muchas personas sabían quién era y cuánto dinero manejaba, que no era buena idea involucrarse con alguien que podía verlo como una oportunidad. Alejandro se tensó. Respondió que no era así, que ella era diferente. Ricardo soltó una risa corta y le recordó que siempre había dicho eso cuando se interesaba en alguien, pero esta vez añadió algo más. Dijo que la empresa estaba a punto de cerrar un contrato importante con un grupo extranjero y que no podían permitirse distracciones. Alejandro afirmó que tenía todo bajo control. Sin embargo, las palabras de Ricardo quedaron flotando en el ambiente. Esa misma noche, cuando Alejandro fue al restaurante, no comentó nada de la conversación. Se comportó como los días anteriores, respetuoso, atento, sin exagerar. Pero mientras observaba a Valeria moverse entre las mesas, recordó la advertencia de su socio. Se preguntó por un momento si era posible que ella tuviera algún interés oculto,
La idea le molestó de inmediato, no porque creyera que fuera verdad, sino porque se dio cuenta de que estaba empezando a dudar influenciado por otro. Valeria, por su parte, también empezaba a sentir presión, pero desde otro ángulo. Una compañera le comentó que había visto a un hombre elegante hablando con el gerente del restaurante y preguntando por ella. No era Alejandro, era Ricardo. Había ido esa tarde, antes de que abrieran al público. Se presentó como socio de Alejandro y pidió información discreta sobre la mesera que lo atendía siempre. El gerente, incómodo, no dio detalles personales, pero confirmó que trabajaba ahí desde hacía meses. Cuando Valeria supo que un socio de Alejandro había ido a preguntar por ella, sintió un golpe en el estómago. No le gustó nada. Esa misma noche, cuando Alejandro llegó, ella lo atendió con la misma calma de siempre, pero su mirada tenía algo distinto, más seria. Después de tomar la orden, le preguntó directamente si alguien de su empresa había ido a buscar información sobre ella. Alejandro se sorprendió. No sabía que Ricardo había hecho eso. Negó de inmediato haber enviado a alguien. Valeria lo miró con atención, intentando detectar si mentía. Él frunció el ceño y prometió averiguar qué había pasado. La conversación quedó ahí, pero la confianza recibió su primera grieta. Al día siguiente, Alejandro enfrentó a Ricardo. Le preguntó si había ido al restaurante. Ricardo no lo negó. Dijo que solo quería asegurarse de que no hubiera riesgos, que era su deber proteger la empresa. Alejandro se molestó. Le dijo que su vida personal no era un asunto corporativo. Ricardo respondió que cuando el dueño de la empresa se involucra con alguien, todo puede volverse un asunto corporativo. La tensión entre ellos creció. No era la primera vez que discutían, pero sí la primera en la que el tema no era un contrato, sino una mujer. Ricardo fue claro. Le dijo que no confiaba en alguien que aparecía de la nada, justo cuando estaban por cerrar uno de los negocios más grandes del año. Alejandro defendió a Valeria con firmeza. Aseguró que ella no tenía nada que ver con sus negocios, que ni siquiera sabía detalles de la empresa. Ricardo lo miró en silencio, y antes de salir de la oficina, soltó una frase que dejó a Alejandro inquieto. Dijo que a veces las personas son más listas de lo que aparentan. Esa frase quedó dando vueltas en la cabeza de Alejandro mientras manejaba esa noche. Cuando llegó al restaurante, vio a Valeria hablando con un cliente en inglés, con la misma seguridad de siempre. Pensó en lo que Ricardo había dicho, en lo preparada que era, en lo poco que sabía realmente de su pasado. Por primera vez desde que comenzó a insistir, una duda pequeña se coló en su mente, no sobre su inteligencia, sino sobre sus intenciones, y aunque intentó apartarla, la presencia de un antagonista silencioso empezaba a marcar el inicio de un obstáculo que ninguno de los dos había previsto. Después de la tensión con Ricardo y de la conversación incómoda sobre la visita al restaurante, Alejandro llegó esa noche con la cabeza llena de ideas cruzadas. No quería que la desconfianza de su socio se metiera entre él y Valeria, pero tampoco podía ignorar lo que había pasado. Cuando la vio acercarse a su mesa, notó que ella también estaba distinta, más reservada, más atenta a cada palabra. Tomó su orden sin rodeos, y antes de irse, él le pidió un momento para hablar. Valeria respiró hondo. Le dijo que tenía 5 minutos antes de que llegara un grupo grande. Se quedó de pie frente a él, esperando. Alejandro fue directo. Le explicó que sí, que su socio había ido al restaurante sin avisarle, que ya había hablado con él y que no volvería a pasar. Valeria escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella dijo que no le gustaba sentirse investigada, que entendía que él tuviera una vida complicada, pero que no iba a permitir que la trataran como sospechosa. Alejandro asintió, no discutió. Le pidió una oportunidad para demostrar que podía separar las cosas. El silencio se extendió unos segundos. Entonces, casi sin planearlo, Alejandro volvió a invitarla a salir. No con discursos grandes, no con promesas exageradas. Solo le dijo que quería conocerla fuera del uniforme, sin mesas de por medio. Valeria lo miró fijamente. En su mente pasaron muchas cosas. Las flores, las visitas constantes, la disculpa sincera, la advertencia de su socio, el miedo a equivocarse, y también la curiosidad que había empezado a crecer en ella. Esta vez no respondió de inmediato. Miró hacia la entrada del restaurante, como buscando una excusa. Luego volvió a verlo. Le dijo que aceptaría una cena, una sola, sin compromisos, sin promesas. Alejandro sintió un alivio que no intentó ocultar. Sonrió por primera vez en días con naturalidad. Acordaron verse el domingo por la noche en un lugar neutral, no en el restaurante donde ella trabajaba, no en uno de los sitios exclusivos donde él era cliente habitual,
un lugar sencillo en otra zona de la ciudad. El domingo llegó más rápido de lo que ambos esperaban. Valeria pasó la mañana en el hospital con su mamá. Le contó que saldría a cenar. Doña Carmen la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Hacía tiempo que no la veía arreglarse para algo que no fuera trabajo. Valeria eligió un vestido azul sencillo, nada llamativo. Se maquilló con discreción y dejó el cabello suelto. Cuando llegó al restaurante acordado, Alejandro ya estaba ahí. No llevaba traje esa noche, solo una camisa clara y pantalón oscuro, sin reloj ostentoso, sin actitud de dueño del mundo. Cuando la vio entrar, se puso de pie de inmediato. La miró como si fuera la primera vez que la veía, y en cierto modo lo era. Sin el uniforme, sin el contexto del restaurante, Valeria parecía otra versión de sí misma, más relajada, aunque igual de firme. Se sentaron y al principio la conversación fue ligera. Hablaron de música, de películas, de viajes que habían hecho. Alejandro evitó hablar de negocios. Valeria evitó hablar del hospital. Poco a poco la tensión inicial fue bajando. Él le contó que de joven quiso estudiar arquitectura antes de meterse de lleno en la empresa familiar. Ella se sorprendió. No imaginaba que tuviera dudas en su pasado. Valeria compartió historias de sus años estudiando en el extranjero, anécdotas divertidas, errores al principio con el idioma, amistades que aún conservaba. Alejandro la escuchaba con atención real, no interrumpía, no presumía experiencias similares, solo preguntaba más. En algún momento, la conversación giró hacia lo que cada uno esperaba de una relación. Valeria fue clara. Dijo que no buscaba juegos, que no tenía tiempo para dramas innecesarios, que su prioridad era su mamá y su estabilidad. Alejandro respondió que estaba cansado de relaciones superficiales, que quería algo que lo retara, que lo hiciera crecer. No habló de matrimonio esa noche, no mencionó altares ni vestidos blancos, solo habló de compañía verdadera. La cena avanzó sin prisas. Rieron más de lo que ambos esperaban. Descubrieron que compartían el gusto por caminar de noche sin rumbo fijo, que ambos preferían conversaciones largas en lugar de fiestas ruidosas. Cuando salieron del restaurante, el aire estaba fresco. Caminaron unos metros por la banqueta. No se tomaron de la mano de inmediato, pero la cercanía era evidente. Alejandro la miró y le dijo que agradecía que hubiera aceptado. Valeria respondió que aún no estaba convencida de nada, pero que esa noche había sido distinta a lo que imaginaba. Antes de despedirse, él le preguntó si podía verla de nuevo. Ella lo pensó unos segundos y dijo que sí, sin condiciones grandes, solo un sí tranquilo. Mientras Alejandro la veía alejarse, sintió que algo había cambiado. No era emoción desbordada, era una sensación más profunda, como si por primera vez estuviera construyendo algo paso a paso, sin atajos. Y aunque Ricardo seguía en su mente como una sombra de advertencia, esa noche Alejandro decidió que valía la pena correr el riesgo. Después de esa primera cita, algo entre Alejandro y Valeria empezó a fluir sin que ninguno lo forzara. No fue un cambio brusco, no fue una declaración intensa al día siguiente, fue más bien una serie de pequeños encuentros que fueron tomando forma casi sin darse cuenta. Alejandro ya no iba al restaurante todos los días, ahora la invitaba a salir cuando ella tenía tiempo libre. A veces era un café por la tarde, otras una caminata cerca del parque donde ella solía despejarse después del hospital. Valeria seguía siendo cuidadosa, no se dejó llevar de inmediato, pero poco a poco empezó a bajar la guardia. Una tarde, sentados en una banca mientras el sol caía, hablaron de cosas que nunca habían mencionado antes. Alejandro le contó cómo creció bajo la presión de continuar el negocio familiar. Su padre había sido exigente, duro, poco afectivo. Desde joven le enseñaron que no debía mostrar debilidad, que el respeto se ganaba imponiéndose. Mientras hablaba, su tono no era de queja, era más bien de reconocimiento. Valeria lo escuchó con atención. Le dijo que entendía lo que era sentir presión, que en su casa, después de que su papá murió, ella se convirtió en el apoyo principal de su mamá. Estudió con becas, trabajó medio tiempo y aprendió a no depender de nadie. Alejandro la miró con admiración. No era solo lo que había logrado, era la forma en que lo decía, sin presumir. Empezaron a verse más seguido. Una noche cocinaron juntos en el departamento de él. Valeria se sorprendió al ver que, a pesar de su vida de lujo, Alejandro no tenía mucha práctica en la cocina. Terminaron riendo cuando casi queman la salsa. Esa risa fue natural, sin tensión. En ese momento no había millonario ni mesera, solo dos personas compartiendo un espacio. Mientras tanto, en la oficina,
Ricardo observaba el cambio con creciente preocupación. Alejandro estaba más relajado, sí, pero también menos dispuesto a aceptar ciertas decisiones rápidas. Empezaba a cuestionar algunas estrategias agresivas que antes aprobaba sin dudar. Ricardo notó que su socio estaba tomando en cuenta opiniones externas. Incluso mencionó una vez que había hablado con alguien sobre un posible enfoque más internacional para la empresa. No dijo el nombre de Valeria, pero Ricardo sospechó. Una mañana, después de revisar unos documentos, Ricardo dejó caer un comentario frío. Dijo que las relaciones pueden nublar el juicio. Alejandro lo miró fijo y respondió que también pueden aclararlo. La tensión volvió a sentirse en el aire. Mientras tanto, Valeria empezaba a notar detalles en Alejandro que no cuadraban con la imagen del hombre arrogante que conoció la primera noche. Él escuchaba cuando ella hablaba de su mamá, le preguntaba por las citas médicas. Incluso un día la acompañó al hospital y esperó afuera sin que ella se lo pidiera. No intentó entrar ni llamar la atención. Solo estuvo ahí. Eso marcó algo importante para ella. Una noche, sentados en la sala del departamento de Alejandro, la conversación se volvió más profunda. Hablaron de miedos. Valeria confesó que le daba temor depender emocionalmente de alguien, que ya había aprendido a sostenerse sola. Alejandro admitió que le asustaba perder el control, que no estaba acostumbrado a sentir tanto por alguien en tan poco tiempo. No hubo promesas grandes esa noche, solo una cercanía distinta. Cuando se abrazaron, no fue por impulso. Fue como si ambos entendieran que estaban cruzando una línea que ya no era casual. Sin embargo, no todo era perfecto. En una reunión importante, Alejandro se mostró menos firme de lo habitual. Ricardo tomó el control de la negociación sin consultarlo del todo. Después, en privado, le dijo que no podía permitirse distracciones en un momento clave para la empresa. Alejandro defendió su postura, pero por primera vez sintió que su socio no solo dudaba de Valeria, sino también de él. Esa misma noche, Alejandro le contó a Valeria lo que estaba pasando en la oficina. No le ocultó nada. Ella escuchó en silencio y luego le dijo algo que lo dejó pensando. Le dijo que no quería ser motivo de conflicto en su trabajo, que si su relación estaba afectando decisiones importantes, debían analizarlo con calma. Alejandro negó que fuera así, pero la duda empezó a instalarse en un rincón de su mente. A pesar de eso, la conexión seguía creciendo. Un domingo por la mañana, caminaron por un mercado local. Alejandro, acostumbrado a lugares exclusivos, parecía descubrir un mundo nuevo entre puestos de frutas y comida casera. Valeria se reía al verlo intentar regatear sin éxito. Ese contraste entre sus mundos ya no se sentía como obstáculo, sino como aprendizaje. Pero en el fondo, la sombra de Ricardo y las tensiones en la empresa empezaban a formar una amenaza que aún no explotaba, pero que se acercaba lentamente, como una tormenta que todavía no descarga, pero ya oscurece el cielo. La relación entre Alejandro y Valeria ya no era un secreto para nadie en la oficina. Aunque él no hablaba abiertamente del tema, su cambio era evidente. Llegaba de mejor humor algunos días, sonreía sin razón aparente, y ya no aceptaba todas las reuniones nocturnas que antes consideraba obligatorias. Ricardo observaba cada detalle con atención. No era solo preocupación profesional, también había algo de orgullo herido. Durante años, él había sido la voz más influyente en las decisiones de Alejandro. Ahora sentía que alguien más empezaba a ocupar ese espacio. Una mañana, Ricardo entró sin tocar a la oficina. Cerró la puerta con firmeza y dejó una carpeta sobre el escritorio. Le dijo a Alejandro que habían recibido una propuesta de un empresario alemán interesado en invertir una suma fuerte en uno de sus proyectos más ambiciosos. Era un contrato grande, delicado y con cláusulas complejas. Alejandro se interesó de inmediato. Ricardo aprovechó el momento para lanzar una advertencia disfrazada de consejo. Le dijo que ese tipo de negociación requería concentración total, que no podían permitirse errores por distracciones personales. Alejandro lo miró con calma. Sabía a qué se refería. Respondió que podía manejar ambas cosas. Ricardo insistió. Le preguntó directamente si Valeria sabía algo de la empresa, si estaba involucrándose más de la cuenta. Alejandro negó con firmeza, pero la pregunta dejó una sensación incómoda. Esa misma tarde, Ricardo fue más lejos. Sin avisar, contrató a alguien para investigar el pasado laboral de Valeria. No encontró nada ilegal ni turbio. Al contrario, descubrió que tenía una carrera sólida en comercio internacional y que hablaba varios idiomas con fluidez. Esa información, lejos de tranquilizarlo, lo inquietó más. Pensó que alguien con ese perfil no trabajaría como mesera por casualidad. Comenzó a construir en su mente una historia distinta,
una donde ella se acercaba a Alejandro con un plan. Días después, en una comida con inversionistas, Ricardo lanzó un comentario en tono ligero pero cargado de intención. Dijo que en los negocios hay que desconfiar hasta de la propia sombra. Alejandro entendió el mensaje. Esa noche, al salir de la oficina, recibió un mensaje de Valeria preguntándole si todo estaba bien. Él le respondió que sí, pero cuando la vio más tarde, notó que ella percibía algo distinto en su mirada. Se sentaron en el sillón del departamento, y Alejandro decidió contarle que la empresa estaba por cerrar un trato importante con un empresario alemán. Valeria escuchó con interés. No hizo preguntas invasivas, solo comentó que ese tipo de negociaciones suelen ser complejas por diferencias culturales y legales. Alejandro se sorprendió por la naturalidad con la que hablaba del tema. Le preguntó si tenía experiencia en ese tipo de acuerdos. Valeria respondió que sí, que en su trabajo anterior había coordinado varios contratos internacionales. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y duda. Recordó lo que Ricardo había insinuado. Por primera vez, la sombra de la sospecha no vino de afuera, sino de su propia mente. Valeria notó el cambio en su expresión. Le preguntó qué estaba pensando. Alejandro dudó unos segundos antes de responder. Le dijo que su socio creía que alguien podría acercarse a él por interés. No mencionó directamente que se refería a ella, pero no era necesario. El ambiente se tensó de inmediato. Valeria se quedó en silencio. No levantó la voz, no hizo una escena, solo lo miró con firmeza. Le preguntó si él también lo creía. Alejandro respondió que no, pero que la idea le había pasado por la cabeza. Esa confesión dolió más que cualquier acusación directa. Valeria se puso de pie y caminó unos pasos por la sala. Le dijo que entendía que su mundo estaba lleno de desconfianza, pero que no iba a aceptar estar bajo sospecha constante, que si él no tenía claro lo que sentía y lo que pensaba, era mejor frenar antes de que fuera más profundo. Alejandro intentó acercarse, pero ella levantó la mano para detenerlo. No quería dramatizar, solo quería claridad. Le dijo que su vida ya era complicada con el hospital, el trabajo y la incertidumbre laboral, que no necesitaba cargar también con dudas ajenas. Alejandro sintió que estaba a punto de perder algo importante por permitir que las palabras de Ricardo entraran en su cabeza. Intentó explicarse. Dijo que la presión en la empresa era fuerte, que no estaba acostumbrado a confiar ciegamente. Valeria respondió que la confianza no es ciega, es decisión, y que si él no estaba listo para tomarla, ella no iba a convencerlo. El silencio que siguió fue pesado. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una distancia que apareció de golpe. Alejandro entendió que ese era un punto clave. O dejaba que la desconfianza creciera, o elegía confiar en ella sin reservas. Pero mientras esa decisión se formaba en su mente, Ricardo seguía moviendo piezas en la sombra, convencido de que estaba protegiendo la empresa, sin imaginar que sus acciones estaban a punto de provocar una ruptura que podría cambiarlo todo. Después de esa conversación tensa en el departamento, el ambiente entre Alejandro y Valeria cambió. No dejaron de hablar, pero ya no era igual de ligero. Había una especie de cuidado en cada palabra, como si ambos midieran lo que decían para no tocar el tema equivocado. Alejandro se dio cuenta de que la había lastimado, y lo peor era que no había sido por algo que ella hiciera, sino por sus propias dudas. Mientras tanto, en la empresa, el contrato con el empresario alemán empezó a tomar forma. El inversionista se llamaba Klaus Reinhardt. Era conocido por ser exigente, directo y poco paciente con errores culturales. La reunión principal sería en una semana, y no era cualquier cita. Si el acuerdo se cerraba, significaba una expansión internacional que cambiaría el tamaño de la empresa de Alejandro. Ricardo estaba completamente enfocado en eso. Revisaba cada cláusula, cada número, cada detalle legal, pero también aprovechaba cualquier oportunidad para recordarle a Alejandro que necesitaba estar concentrado al 100%. Una tarde, mientras revisaban los puntos clave de la negociación, Ricardo lanzó una frase que sonó más como advertencia que como consejo. Dijo que Klaus valoraba la precisión y que un mal movimiento podía arruinar todo. Alejandro respondió con seguridad que sabía manejar ese tipo de presión. Sin embargo, por dentro sentía algo distinto. No era miedo al negocio, era la tensión personal que arrastraba desde la discusión con Valeria. Esa noche, después de dudarlo varias veces, Alejandro fue al restaurante. No sabía si ella querría verlo. Cuando entró, la vio atendiendo una mesa grande. Esperó en la barra hasta que tuvo un momento libre. Cuando finalmente se acercó, su expresión era seria, pero no fría. Alejandro no dio rodeos. Le pidió disculpas. Le dijo que había permitido que la opinión de otros influyera en su juicio.
que no era justo para ella. Valeria lo escuchó sin interrumpir. Le preguntó si realmente confiaba en ella. Alejandro sostuvo su mirada y respondió que sí, que estaba dispuesto a demostrarlo. El silencio fue menos pesado que la vez anterior. Ella asintió despacio, como si estuviera evaluando algo más profundo que las palabras. No lo abrazó, ni sonrió de inmediato. Solo le dijo que la confianza no se promete, se practica. Esa frase quedó flotando entre ellos. Alejandro decidió dar un paso más. Le contó sobre la reunión con el empresario alemán. Le explicó lo importante que era para la empresa. Valeria escuchó con atención. Cuando él mencionó el nombre de Klaus Reinhardt, ella levantó ligeramente las cejas. Le preguntó si ya habían definido la estrategia de negociación. Alejandro explicó que tenían una propuesta fuerte, pero que el empresario era conocido por cambiar condiciones a último momento. Valeria guardó silencio unos segundos. Luego preguntó si la reunión sería en alemán o en inglés. Alejandro respondió que probablemente en inglés, aunque Klaus prefería su idioma natal. Ella asintió, como tomando nota mental. No dijo más. En la oficina, los preparativos se intensificaban. Ricardo coordinaba al equipo legal, revisaba cifras y proyectaba escenarios. Sin que Alejandro lo supiera, también estaba preparando un plan alterno. Si la negociación fallaba, tenía un contacto dispuesto a absorber parte del proyecto bajo condiciones distintas, lo que le daría más control a él dentro de la empresa. No era traición abierta, pero sí una jugada estratégica que Alejandro desconocía. 2 días antes de la reunión, Alejandro volvió a ver a Valeria fuera del restaurante. Caminaron por el parque como otras veces. Esta vez la conversación giró en torno a decisiones importantes. Alejandro le confesó que sentía el peso de la empresa sobre los hombros, que siempre había tomado decisiones rápidas, pero que ahora quería hacerlo diferente. Valeria le preguntó qué significaba diferente. Él respondió que quería escuchar más, analizar mejor, no actuar solo por impulso o por orgullo. Ella lo miró con una mezcla de respeto y cautela. Le dijo que los negocios internacionales no son solo números, también son cultura, lenguaje corporal, detalles pequeños que cambian todo. Alejandro sonrió y le preguntó si hablaba alemán además de los otros idiomas. Valeria respondió que sí, con naturalidad. Él se quedó en silencio un momento. No sabía si tomar eso como coincidencia o como oportunidad. La reunión estaba cada vez más cerca. La presión aumentaba. Ricardo seguía enviando mensajes insistiendo en que se concentrara. Y en medio de todo, Alejandro empezó a preguntarse si la prueba más grande no sería solo cerrar el contrato, sino demostrar que podía confiar en la mujer que estaba empezando a cambiar su forma de ver el mundo. El día de la reunión llegó más rápido de lo que Alejandro esperaba. Desde temprano, la oficina tenía un ambiente tenso. El equipo legal revisaba documentos por última vez. Los asistentes organizaban la sala principal y Ricardo caminaba de un lado a otro con el celular en la mano. Alejandro, aunque intentaba mostrarse firme, sentía el peso en el pecho. No era miedo al empresario alemán, era la mezcla de presión empresarial y el deseo de demostrar que podía hacer las cosas de otra manera. La reunión sería en un hotel importante de la ciudad. Klaus Reinhardt había llegado la noche anterior con 2 asesores. Era conocido por su carácter directo y por no tolerar improvisaciones. Antes de salir hacia el hotel, Alejandro tomó una decisión que llevaba rondando su mente desde la conversación en el parque. Llamó a Valeria. Le explicó que la reunión sería en alemán en varios momentos y que quería saber si estaría dispuesta a acompañarlo como apoyo externo, no como empleada, sino como asesora temporal. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Valeria no respondió de inmediato. Le preguntó si estaba seguro. Alejandro dijo que sí, que confiaba en ella, que necesitaba a alguien que entendiera no solo el idioma, sino la forma de negociar. Valeria respiró hondo y aceptó, con la condición de que todo fuera claro y profesional. 1 hora después, ella llegó al hotel con un traje sencillo pero elegante. No parecía mesera, no parecía improvisada. Caminaba con seguridad. Cuando entraron a la sala, Ricardo levantó la mirada y se quedó inmóvil unos segundos. No esperaba verla ahí. Alejandro la presentó como asesora en comercio internacional. Ricardo forzó una sonrisa, pero por dentro hervía. La reunión comenzó en inglés. Klaus habló de cifras, plazos y expectativas. Alejandro respondió con firmeza, pero pronto el empresario cambió al alemán para discutir puntos más delicados. Ricardo entendía poco. Alejandro captaba algunas frases, pero no con total precisión. Entonces Valeria intervino. Con voz clara y segura,
respondió en alemán con fluidez perfecta. No solo tradujo palabras, ajustó tonos, explicó matices culturales, suavizó una expresión que podía sonar ofensiva y reforzó argumentos con ejemplos concretos. Klaus la miró con interés. Empezó a dirigirle preguntas directas. Ella contestó sin titubeos. Habló de logística, de tiempos de entrega, de riesgos financieros y de estrategias para minimizar pérdidas. Alejandro la observaba en silencio, impresionado. No era solo que hablara el idioma, era que entendía el negocio. En un momento clave, Klaus planteó una cláusula que podía poner en desventaja a la empresa de Alejandro. Ricardo, sin entender del todo, estaba listo para aceptar con tal de no perder el acuerdo, pero Valeria intervino. Explicó en alemán por qué esa condición no era equilibrada y propuso una alternativa que protegía a ambas partes. Klaus guardó silencio unos segundos. Luego asintió. La tensión en la sala se podía sentir. Finalmente, después de casi 2 horas de negociación intensa, el empresario extendió la mano. El acuerdo estaba cerrado bajo condiciones favorables. Alejandro sintió un alivio profundo. Ricardo intentó recuperar protagonismo agradeciendo en inglés, pero era evidente que la pieza clave había sido Valeria. Al salir de la sala, Klaus se acercó a ella y le dijo en alemán que pocas veces encontraba negociadores tan preparados. Ella respondió con cortesía. Ricardo se quedó atrás, con la mandíbula tensa. En el elevador, el silencio fue pesado. Alejandro miró a Valeria y le dijo gracias, sin formalidades. No era un agradecimiento empresarial, era algo más personal. Ella respondió que solo hizo lo que sabía hacer. Cuando llegaron al lobby, Ricardo se adelantó y tomó a Alejandro del brazo. Le dijo en voz baja que no le gustaba depender de alguien externo en una negociación tan importante. Alejandro lo miró con firmeza. Respondió que no fue dependencia, fue inteligencia. Ricardo no dijo más, pero su mirada dejó claro que no estaba dispuesto a aceptar tan fácilmente ese cambio de dinámica. Afuera del hotel, Alejandro y Valeria se quedaron unos segundos solos. Él la miró como si la estuviera viendo por primera vez otra vez, no como la mesera del restaurante, no solo como la mujer que le gustaba, sino como una profesional brillante que había salvado una negociación millonaria. En ese instante entendió algo que no había querido admitir antes. No solo estaba enamorándose, estaba encontrando a una socia capaz de pararse a su lado sin estar a su sombra. Mientras el sol comenzaba a bajar y la ciudad seguía su ritmo, ninguno de los dos imaginaba que el éxito de esa reunión no solo consolidaba un contrato internacional, sino que también encendía una rivalidad más profunda en Ricardo, quien empezaba a ver en Valeria no solo una amenaza sentimental, sino un peligro real para su posición dentro de la empresa. Después de la reunión con Klaus Reinhardt, nada volvió a ser igual. Alejandro no solo había cerrado el contrato más grande de los últimos años, también había confirmado algo que ya sentía desde hacía tiempo. Valeria no era solo la mujer que le movía el corazón, era una mente brillante, firme y estratégica, y eso cambió por completo la forma en que él la miraba. Esa misma tarde, cuando regresaron a la oficina para firmar algunos documentos finales, el ambiente era de celebración. El equipo aplaudía el logro, los asistentes llevaban café, y felicitaciones iban y venían. Ricardo mantenía una sonrisa medida, pero por dentro estaba furioso. No le gustaba que todos hablaran de la intervención de Valeria. No le gustaba que su nombre empezara a sonar en los pasillos como pieza clave del éxito. En la sala principal, Alejandro pidió la palabra, agradeció al equipo por el esfuerzo, y luego, sin titubear, reconoció públicamente el papel de Valeria en la negociación. Dijo que su conocimiento del idioma y del mercado internacional fue determinante para cerrar el acuerdo en condiciones favorables. Algunos empleados miraron sorprendidos. No sabían quién era ella ni de dónde había salido. Valeria, de pie junto a la mesa, mantuvo la postura tranquila. No parecía nerviosa ni emocionada de más, solo asentía con respeto. Después del pequeño discurso, Alejandro hizo algo que tomó a todos por sorpresa. Dijo que le gustaría que Valeria colaborara de manera formal con la empresa como asesora en comercio internacional. No era una oferta improvisada. Mientras hablaba, su tono era firme. Sabía que estaba dando un paso importante. Ricardo apretó los labios. No intervino en ese momento, pero su mirada lo decía todo. Cuando la reunión terminó y el equipo se dispersó, Ricardo entró a la oficina de Alejandro sin tocar. Cerró la puerta con fuerza y preguntó si estaba tomando decisiones empresariales basadas en sentimientos. Alejandro no levantó la voz. Le respondió que estaba tomando decisiones basadas en resultados,
que Valeria había demostrado capacidad real. Ricardo insistió en que era peligroso mezclar lo personal con lo profesional. Alejandro respondió que lo peligroso era ignorar talento por prejuicio. La discusión subió de tono. Ricardo recordó que ambos habían construido la empresa desde abajo, que no era justo que ahora alguien externo entrara con tanto peso de golpe. Alejandro lo miró con calma, pero con firmeza. Le dijo que la empresa estaba creciendo y que necesitaban abrir espacio a nuevas ideas. Ricardo salió sin decir nada más, pero la tensión quedó marcada. Mientras tanto, en el estacionamiento, Alejandro alcanzó a Valeria antes de que se fuera. Le explicó con más detalle la propuesta. No era solo un gesto impulsivo. Le habló de proyectos de expansión, de mercados nuevos, de la posibilidad de que ella liderara el área internacional. Valeria escuchó en silencio. La oferta era grande. Representaba estabilidad económica, crecimiento profesional y reconocimiento. Pero también implicaba entrar de lleno en el mundo de Alejandro, con todo lo que eso traía. Le preguntó si estaba seguro de poder separar las cosas. Él respondió que no quería separarlas, sino integrarlas con claridad, que no pretendía darle un puesto por ser su pareja, sino por su preparación. Valeria le pidió tiempo para pensarlo. No quería tomar una decisión así en caliente. Esa noche, en el departamento de Alejandro, la conversación fue más profunda. Hablaron de límites, de reglas claras, de profesionalismo. Valeria dejó claro que no aceptaría trato preferencial ni decisiones impulsivas. Si iba a entrar a la empresa, sería para trabajar en serio, no para figurar. Alejandro estuvo de acuerdo. Dijo que lo último que quería era que alguien dudara de su capacidad. Al día siguiente, la noticia empezó a correr por la oficina. Algunos empleados mostraron entusiasmo por tener a alguien con experiencia internacional. Otros, influenciados por comentarios discretos de Ricardo, empezaron a cuestionar si todo era tan transparente como parecía. La tensión crecía en silencio. Finalmente, Valeria tomó su decisión. Aceptó la propuesta bajo condiciones claras. Firmó un contrato como asesora externa por un periodo inicial, con metas definidas y evaluación objetiva. Cuando entró oficialmente a la empresa por primera vez, no llevaba uniforme de restaurante. Llevaba traje formal, carpeta en mano y mirada firme. Algunos la observaron con curiosidad, otros con recelo. Ricardo la saludó con cortesía fría. El inicio de esa nueva etapa marcó un cambio profundo. Ya no era solo la historia de un millonario enamorado. Era el comienzo de una alianza real. Alejandro entendió que a su lado no tenía solo a la mujer que lo había puesto en su lugar aquella primera noche. Tenía a alguien capaz de caminar junto a él en el mismo nivel. Y mientras la empresa celebraba el contrato internacional, una nueva batalla silenciosa empezaba a formarse en los pasillos, donde orgullo, poder y ambición comenzaban a chocar con una fuerza que aún no mostraba todas sus consecuencias. La llegada de Valeria a la empresa no pasó desapercibida. Desde el primer día se notó que no iba a ocupar un escritorio decorativo. Llegó temprano, revisó contratos, pidió reportes y empezó a hacer preguntas directas. No lo hacía para incomodar, sino porque realmente quería entender cómo funcionaba todo por dentro. Algunos empleados la recibieron con respeto, sobre todo los del área internacional que veían en ella una aliada preparada. Otros, influenciados por comentarios discretos de Ricardo, la observaban con desconfianza. Ricardo no atacaba de frente. No era su estilo. Se movía con cuidado. Empezó a sembrar dudas en conversaciones privadas. Decía que era extraño que alguien tan preparada estuviera trabajando como mesera hasta hace poco. Comentaba que todo había pasado muy rápido, que de la noche a la mañana estaba sentada en reuniones estratégicas. No acusaba directamente, pero dejaba preguntas flotando. Y las preguntas, cuando no se responden, crecen solas. Valeria empezó a notar el ambiente tenso. En una junta de seguimiento del contrato alemán, presentó un análisis de riesgos que mostraba posibles fallas en la logística que nadie había visto. Su propuesta implicaba cambiar un proveedor recomendado por Ricardo. Cuando terminó de hablar, la sala quedó en silencio. Ricardo tomó la palabra y dijo que el proveedor tenía años trabajando con ellos y que cambiarlo ahora era innecesario. Valeria explicó con datos claros por qué el nuevo escenario internacional exigía ajustes. No levantó la voz. No lo atacó. Solo mostró números. Alejandro apoyó la revisión. No descalificó a Ricardo, pero dejó claro que la propuesta de Valeria era sólida. Ese momento marcó una línea invisible. Ricardo entendió que estaba perdiendo terreno. Días después, empezó el sabotaje. No algo evidente, algo sutil,
Algunos correos importantes que Valeria debía recibir no llegaban a tiempo. Información clave se compartía en reuniones donde ella no estaba invitada. Cuando preguntaba por ciertos documentos, le decían que ya se habían enviado. La hacían parecer desorganizada sin que fuera obvio. Valeria notó el patrón. No reaccionó de inmediato. Observó. Tomó nota mental. Una tarde, mientras revisaba estados financieros relacionados con el nuevo contrato, encontró inconsistencias en algunos pagos antiguos. Movimientos que no cuadraban del todo. No eran errores grandes, pero sí repetitivos. Decidió investigar con discreción antes de comentar algo. Mientras tanto, Ricardo dio un paso más. Convenció a uno de los gerentes de que Valeria estaba influyendo demasiado en Alejandro. Le dijo que la empresa estaba perdiendo firmeza en decisiones clave. El rumor empezó a correr, que ella estaba cambiando la visión del negocio, que Alejandro ya no era el mismo. En casa, la tensión también empezó a sentirse. Alejandro llegaba más cansado, no por el trabajo en sí, sino por el ambiente cargado. Valeria notaba que él intentaba equilibrar su relación con la empresa, pero no era fácil. Una noche, mientras cenaban en silencio, ella le preguntó si confiaba plenamente en ella dentro del trabajo. Alejandro respondió que sí, sin dudar. Entonces ella le dijo que algo no estaba bien, que había movimientos extraños en la información y que sospechaba que alguien estaba bloqueando su acceso a ciertos datos. Alejandro frunció el ceño. No quería creer que dentro de su propia empresa hubiera juego sucio, pero tampoco podía ignorar lo que ella decía. Al día siguiente, revisó con el departamento de sistemas el historial de correos y accesos. Descubrió que varios mensajes habían sido redirigidos antes de llegar a Valeria. No era un error técnico, era una acción manual. La pista llevaba a un asistente cercano a Ricardo. Alejandro sintió una mezcla de enojo y decepción. No enfrentó a nadie de inmediato. Quería pruebas más claras. Mientras tanto, Valeria siguió trabajando como si nada pasara. En una reunión clave con el equipo logístico, presentó un plan que mejoraba tiempos de entrega y reducía costos. Algunos comenzaron a verla no como la novia del jefe, sino como una profesional capaz. Eso aumentó aún más la incomodidad de Ricardo. Entonces, decidió dar el golpe más fuerte hasta ese momento. Filtró a un inversionista la idea de que había conflicto interno en la empresa. Insinuó que Alejandro estaba tomando decisiones impulsivas por influencia sentimental. El inversionista pidió una reunión urgente para aclarar la situación. Cuando Alejandro recibió el mensaje, supo que alguien estaba moviendo hilos detrás de su espalda. La guerra ya no era silenciosa, y aunque aún no había explosiones públicas, el sabotaje empezaba a tener consecuencias reales. Valeria, lejos de retroceder, se mantuvo firme. No iba a dejar que la empujaran fuera con juegos sucios. Y mientras las piezas se acomodaban en un tablero cada vez más tenso, la relación entre ella y Alejandro enfrentaba su prueba más dura hasta ese momento, no por falta de amor, sino por el choque directo contra la ambición y el miedo de un hombre que no estaba dispuesto a ceder su poder. La tensión en la empresa ya no era un rumor, era algo que se sentía en el aire. Las miradas cambiaban cuando Valeria entraba a una sala. Las conversaciones bajaban de volumen cuando ella pasaba cerca. Alejandro sabía que algo se estaba moviendo, pero no imaginaba hasta qué punto. Después de descubrir que algunos correos habían sido redirigidos antes de llegar a Valeria, decidió investigar con más cuidado. No quiso hacer un escándalo sin pruebas firmes. Le pidió al Departamento de Auditoría Interna que revisara los accesos a información confidencial de los últimos meses, incluyendo movimientos financieros que Valeria había detectado como inconsistentes. Lo hizo sin avisarle a Ricardo. Esa decisión fue clave. Mientras tanto, Ricardo seguía jugando su partida. Convenció a 2 gerentes de que Alejandro estaba perdiendo objetividad. Les dijo que si la empresa caía, todos caerían con él. Empezó a preparar un escenario donde él aparecía como el socio responsable que intentaba salvar el negocio de decisiones emocionales. Lo que no sabía era que la revisión financiera ya estaba avanzando. Una tarde, el equipo de auditoría pidió una reunión privada con Alejandro. Le mostraron reportes detallados. Había transferencias fraccionadas hacia una empresa proveedora que, en apariencia, era legítima. Pero al profundizar, descubrieron que esa empresa estaba vinculada indirectamente a un familiar de Ricardo. No eran millones gigantescos en una sola operación. Eran cantidades medianas repetidas durante meses, lo suficiente para no llamar la atención inmediata, pero lo bastante constante para representar una suma considerable. Alejandro sintió un golpe en el estómago. No quería creerlo.
Ricardo había sido su socio desde el inicio. Habían construido la empresa juntos. Sin embargo, los documentos eran claros, firmas autorizadas, correos de aprobación. Todo llevaba a él. Alejandro pidió discreción absoluta mientras confirmaba los datos. Esa noche llegó a casa con el rostro tenso. Valeria lo notó de inmediato. Le preguntó qué pasaba. Él dudó unos segundos, pero decidió contarle lo que estaban encontrando. Ella escuchó en silencio. No mostró sorpresa exagerada. Solo dijo algo que sonó más como reflexión que como juicio. A veces el miedo a perder poder lleva a las personas a cruzar líneas que antes parecían impensables. Alejandro se quedó callado. Sabía que ella tenía razón. Al día siguiente citó a Ricardo a una reunión privada en la sala principal. No invitó a nadie más. Cerró la puerta y colocó los documentos sobre la mesa. Ricardo los miró sin cambiar la expresión. Alejandro fue directo. Le preguntó si tenía algo que explicar. Al principio, Ricardo intentó minimizar. Dijo que eran ajustes administrativos, decisiones estratégicas para asegurar proveedores confiables. Pero cuando Alejandro señaló las conexiones familiares y las transferencias repetidas, el silencio se hizo pesado. Ricardo cambió el tono. Dejó de fingir sorpresa y pasó a la defensiva. Dijo que merecía una compensación mayor por los años dedicados, que había tomado riesgos cuando nadie más lo hacía, que Alejandro ahora estaba cegado por una mujer que quería cambiar todo. Alejandro sintió una mezcla de rabia y decepción. No era solo el dinero, era la traición. Ricardo intentó justificar sus acciones diciendo que solo estaba asegurando su futuro antes de que la empresa cambiara de rumbo por influencia externa. Alejandro golpeó la mesa con la palma abierta. Le dijo que no mezclara las cosas, que si había diferencias estratégicas, se discutían, pero robar era otra cosa. La palabra quedó suspendida en el aire. Ricardo no la negó. Solo dijo que sin él la empresa no existiría. Alejandro respondió que sin honestidad tampoco podría seguir existiendo. La reunión terminó sin gritos, pero con una decisión clara. Alejandro convocó al consejo administrativo esa misma tarde. Presentó las pruebas. No maquilló nada. Ricardo intentó defenderse, pero los documentos eran contundentes. La votación fue rápida. Se decidió su salida inmediata y la apertura de un proceso legal para recuperar los fondos. Cuando Ricardo salió del edificio con una caja en la mano y el rostro rígido, varios empleados observaban en silencio. La noticia se esparció en minutos. Valeria, desde su oficina, sintió el peso del momento. No celebró. Sabía que esa caída tenía consecuencias emocionales profundas para Alejandro. Esa noche, cuando se encontraron en casa, él no habló de números ni de procesos legales. Habló de la traición, de cómo no vio venir lo que estaba pasando frente a sus ojos. Valeria se sentó a su lado y le dijo que a veces la confianza mal colocada duele más que cualquier pérdida económica. Alejandro la miró, y por primera vez desde que comenzó el conflicto, sintió que el obstáculo más grande había caído. Pero también entendió que la verdadera prueba no era expulsar a Ricardo, sino reconstruir la empresa sin sombras y fortalecer una relación que había estado a punto de romperse por desconfianza ajena. La salida de Ricardo dejó un vacío enorme en la empresa, no solo porque era socio fundador, sino porque durante años fue la mano derecha de Alejandro. Muchos empleados estaban en shock. Otros, en silencio, sentían alivio. Las noticias sobre el desvío de dinero se manejaron con discreción, pero era imposible que no circularan comentarios. Alejandro pasó los primeros días revisando cada área con lupa. No quería que quedara ninguna sombra. Mandó hacer una auditoría externa completa, reorganizó equipos y empezó a delegar responsabilidades con más cuidado. Ya no confiaba solo por historia compartida. Ahora exigía transparencia total. Valeria estuvo a su lado en cada paso, pero sin invadir. No tomó protagonismo. No dio órdenes fuera de su área. Se enfocó en fortalecer el departamento internacional y en asegurar que el contrato con Klaus Reinhardt avanzara sin tropiezos. Poco a poco, la empresa empezó a recuperar estabilidad. Los proveedores que antes estaban ligados a Ricardo fueron reemplazados por otros más sólidos. El ambiente en las juntas cambió. Ya no había tensión silenciosa. Había una mezcla de cautela y renovación. Alejandro, sin embargo, llevaba el golpe por dentro. Una noche, sentado en la sala de su departamento, miraba el reflejo de la ciudad en el ventanal. Valeria se sentó a su lado sin decir nada. Él rompió el silencio. Le confesó que le dolía más la traición que el dinero perdido, que había confiado en Ricardo como en un hermano. Valeria lo escuchó con calma. Le dijo que la confianza no fue un error,
que el error fue de quien la traicionó. Esa frase se quedó con él. En los días siguientes, Alejandro tomó una decisión importante. Ofreció públicamente a Valeria el puesto formal como directora del área internacional, no como favor, no como gesto romántico, sino como reconocimiento a su trabajo real. Esta vez, la propuesta fue presentada ante el Consejo con argumentos claros y resultados comprobables. No hubo objeciones. Los números hablaban por sí solos. Valeria aceptó con la misma serenidad de siempre. Cuando entró a su nueva oficina, no hizo cambios drásticos, solo colocó una foto pequeña de su mamá en el escritorio. Para ella, ese logro no era solo profesional, era una prueba de que había tomado el camino correcto al no dejarse intimidar. Mientras la empresa avanzaba, el proceso legal contra Ricardo siguió su curso. Él intentó negociar en privado, pero Alejandro se mantuvo firme. No buscaba venganza, buscaba justicia y recuperar lo que pertenecía a la empresa. Esa firmeza marcó un cambio definitivo en su carácter. Ya no actuaba por impulso ni por orgullo, actuaba con claridad. Un viernes por la tarde, después de una semana intensa, Alejandro organizó una reunión con todo el equipo. No fue una fiesta grande, fue una charla directa. Agradeció el esfuerzo durante el momento difícil y habló de una nueva etapa basada en transparencia y crecimiento real. Cuando terminó, varios empleados se acercaron a Valeria para felicitarla. Ya no la veían como la novia del jefe, la veían como parte clave del futuro del negocio. Esa noche, Alejandro y Valeria salieron a cenar sin protocolo, sin reuniones después. Caminaron por una calle tranquila. Él tomó su mano con naturalidad. Le dijo que si alguien le hubiera contado meses atrás que la mesera que lo dejó sin palabras en francés terminaría dirigiendo una parte de su empresa, no lo habría creído. Valeria sonrió. Le recordó que la vida cambia cuando uno deja de subestimar a los demás. Alejandro rió suave. No había rastro del hombre arrogante de aquella primera noche. La caída de Ricardo no solo eliminó un obstáculo, también obligó a Alejandro a enfrentar sus propias fallas. Aprendió que el poder sin confianza real se vuelve frágil y que la verdadera fortaleza está en saber reconocer talento, incluso cuando aparece en el lugar menos esperado. Mientras caminaban de regreso al auto, el aire se sentía más ligero, no porque todo fuera perfecto, sino porque por primera vez en mucho tiempo no había sombras ocultas detrás de ellos. Con Ricardo fuera de la empresa y el nuevo contrato internacional avanzando sin tropiezos, la vida de Alejandro y Valeria entró en una etapa distinta. No era perfecta, pero sí más tranquila. Ya no había miradas sospechosas en los pasillos, ni correos ocultos. El equipo trabajaba con otra energía, y en lo personal, la relación entre ellos se sentía más firme, más madura. No era solo emoción, era compañerismo real. Alejandro empezó a notar algo que antes no veía. Disfrutaba las conversaciones sencillas con Valeria, más que cualquier evento elegante. Una noche, después de una junta larga, llegaron al departamento cansados. En lugar de salir a cenar a un lugar exclusivo, pidieron comida sencilla y se sentaron en el piso de la sala, apoyados en el sofá. Hablaron del día, de nuevas ideas para expandir la empresa a otros países y también de cosas pequeñas, como el color que querían para las paredes de la casa que algún día podrían compartir. Fue en ese tipo de momentos, simples pero sinceros, donde Alejandro empezó a tener claro que no quería que ella fuera solo su pareja actual. La quería en su futuro, no como acompañante decorativa. La quería a su lado en todo. Durante semanas pensó cómo hacerlo. No quería algo exagerado ni lleno de cámaras. Tampoco quería que fuera improvisado. Quería que reflejara lo que habían construido. Una tarde, visitaron a doña Carmen en el hospital para una revisión de rutina. La salud de su mamá había mejorado mucho. Ya caminaba con más seguridad y sonreía más seguido. En medio de la conversación, doña Carmen tomó la mano de Alejandro y le dijo que nunca había visto a su hija tan tranquila con alguien. Esa frase le quedó grabada. Días después, Alejandro organizó una cena en el mismo restaurante donde todo comenzó. No lo hizo público, solo reservó una mesa discreta. Cuando Valeria entró y reconoció el lugar, sonrió con una mezcla de recuerdos. Se sentaron en una mesa distinta a la de aquella primera noche. Alejandro no habló en francés, no intentó impresionar. Durante la cena, recordó en voz alta el momento en que ella lo dejó sin palabras. Admitió que ese fue el primer golpe a su orgullo, y también el primer paso para cambiar. Valeria escuchaba con atención, divertida. Cuando llegó el postre, Alejandro se puso serio. Sacó una pequeña caja del bolsillo. No hizo un discurso largo,
No habló de imperios, ni de grandes promesas vacías. Le dijo que quería construir una vida con ella, que quería compartir decisiones, riesgos, alegrías y problemas, que no solo la amaba, sino que la respetaba profundamente. Abrió la caja y el anillo brilló bajo la luz cálida del restaurante. El silencio alrededor parecía detenerse. Valeria se quedó quieta unos segundos, no por duda, sino por emoción contenida. Recordó su mudanza apresurada, su trabajo como mesera, la primera mirada arrogante de él, las flores, la desconfianza, la traición de Ricardo, la reunión en alemán, las noches largas de trabajo juntos. Todo pasó por su mente en un instante. Lo miró a los ojos y vio algo que nunca había visto en otro hombre. Humildad real, seguridad sin arrogancia y una decisión firme. Respondió que sí, con una sonrisa que no necesitó palabras largas. Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se levantó, la abrazó y la besó sin importar quién mirara. No había espectáculo, solo emoción auténtica. En los días siguientes, la noticia del compromiso se hizo pública entre amigos y empleados cercanos. Las reacciones fueron distintas. Algunos celebraron con entusiasmo. Otros, más conservadores, murmuraron que todo había pasado demasiado rápido. Pero a ninguno de los dos le importaba ya la opinión externa como antes. Habían pasado por pruebas reales. Habían enfrentado dudas y traiciones. Eso les daba una base más fuerte que cualquier comentario. Una noche, mientras revisaban planos de un nuevo proyecto, Alejandro tomó la mano de Valeria y le dijo que no solo quería una familia con ella, quería construir algo que llevara el nombre de ambos, no como símbolo de poder, sino como señal de trabajo compartido. Valeria sonrió y le respondió que el verdadero proyecto ya lo estaban construyendo todos los días. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Nadie imaginaba que aquella historia que empezó con un gesto de arrogancia en un restaurante terminaría con un compromiso sólido y una alianza que iba más allá del amor romántico. Y mientras planeaban su boda sin prisas, convencidos de que el tiempo estaba de su lado, ninguno de los dos sospechaba que el pasado aún guardaba un detalle oculto que cambiaría la manera en que entendían su propio inicio. Los meses pasaron y la boda fue íntima, elegante pero sin exageraciones. No hubo revistas ni cámaras buscando la foto perfecta, solo familia cercana, algunos amigos y parte del equipo más leal de la empresa. Valeria caminó hacia el altar con paso firme, vestida de blanco, justo como Alejandro había imaginado aquella noche en el restaurante, cuando todavía era solo una idea atrevida. Él la miraba con emoción real, sin orgullo, sin necesidad de demostrar nada. Cuando dijeron sus votos, no prometieron riquezas ni poder, prometieron respeto y apoyo. Después de la boda, la vida siguió con intensidad. El contrato internacional creció más de lo previsto. Nuevos proyectos se abrieron en otros países. Valeria consolidó el área internacional con resultados sólidos. Alejandro aprendió a delegar, a escuchar, a decidir con calma. Y como si la vida quisiera completar el cuadro, meses después recibieron la noticia de que Valeria estaba embarazada. No de uno, sino de gemelos. La sorpresa fue enorme. Alejandro se quedó sin palabras cuando el doctor lo confirmó. Valeria soltó una risa nerviosa y apretó su mano. El embarazo avanzó con cuidados especiales, pero sin complicaciones graves. Cuando nacieron los dos niños, sanos y fuertes, Alejandro lloró como nunca antes. Sostuvo a cada uno con una mezcla de miedo y felicidad. Sentía que todo lo vivido había valido la pena. Sin embargo, cuando parecía que la historia ya estaba escrita con final feliz, llegó el giro que nadie esperaba. Ocurrió una noche tranquila, meses después del nacimiento de los gemelos. Los niños dormían. La casa estaba en silencio. Alejandro y Valeria estaban sentados en la sala, recordando anécdotas del pasado. Alejandro mencionó, entre risas, lo absurdo que fue intentar impresionarla hablando en francés aquella primera noche. Dijo que si pudiera volver atrás, habría actuado diferente. Valeria lo miró con una expresión distinta. No era risa. Era algo más profundo. Guardó silencio unos segundos antes de hablar. Le dijo que había algo que nunca le contó. Alejandro la miró curioso. Pensó que sería alguna anécdota menor, pero el tono de ella era serio. Valeria le explicó que cuando él entró por primera vez al restaurante aquella noche, ella ya sabía perfectamente quién era. No solo como cliente, sabía quién era desde antes. Alejandro frunció el ceño. Ella continuó. Meses antes de mudarse a la ciudad, mientras trabajaba en Monterrey,
Había participado en un proyecto de análisis financiero donde evaluaron a varias empresas para posibles alianzas internacionales. Entre esas empresas estaba la de Alejandro. Ella había estudiado su estructura, sus movimientos. Incluso había leído entrevistas donde él hablaba de liderazgo y expansión. No lo conocía en persona, pero conocía su perfil empresarial. Cuando perdió su empleo y se mudó para cuidar a su mamá, eligió ese restaurante en parte porque sabía que empresarios de alto nivel solían ir ahí, incluidos clientes relacionados con esa industria. No planeaba acercarse a él, no tenía un plan oculto, pero tampoco fue una coincidencia total. Alejandro se quedó inmóvil. No era una traición, pero sí una verdad que cambiaba la perspectiva. Valeria siguió hablando con calma. Le dijo que aquella noche, cuando él empezó a hablar en francés con arrogancia, reconoció el mismo tono que había leído en entrevistas y reportajes. Por eso decidió responder con total seguridad, no para humillarlo, sino porque sabía exactamente con quién estaba tratando. Sabía que si quería que la viera como igual, tenía que marcar el límite desde el primer momento. Alejandro intentó procesar la información. Le preguntó si alguna vez tuvo la intención de acercarse por interés profesional. Valeria negó con firmeza. Le dijo que si hubiera querido un beneficio fácil, habría revelado su perfil desde el inicio y buscado una oportunidad directa. En cambio, eligió mantenerse en su trabajo, con dignidad, esperando que si algo surgía fuera real. Alejandro recordó cada etapa: las flores, el rechazo inicial, las dudas, la reunión en alemán, la traición de Ricardo. Todo encajaba diferente ahora, no como manipulación, sino como una historia donde ambos habían estado evaluándose desde el principio. Valeria tomó su mano y le dijo algo que terminó de cerrar el círculo. Le confesó que el día que decidió aceptar salir con él, no fue por insistencia ni por regalos. Fue porque, después de verlo regresar una y otra vez sin arrogancia, entendió que estaba cambiando de verdad, que el hombre que ella había estudiado en reportes financieros ya no era el mismo que tenía enfrente. Alejandro respiró profundo. No sintió engaño, sintió algo más fuerte: admiración, porque la mujer que tenía a su lado no solo lo había enfrentado, también lo había medido con inteligencia y había elegido quedarse cuando vio autenticidad. En ese momento comprendió que su historia no fue casualidad ni destino romántico. Fue el resultado de dos personas preparadas que decidieron no subestimarse y no conformarse. Afuera, la ciudad seguía su curso, igual que aquella primera noche en el restaurante. Pero ahora, en esa casa silenciosa, con dos niños durmiendo en la habitación contigua, Alejandro entendió que la mayor sorpresa no fue que ella hablara varios idiomas, fue descubrir que desde el inicio, ambos estaban jugando en el mismo nivel, sin máscaras, hasta llegar al punto donde amor y respeto se volvieron inseparables.